Bien, estimados estudiantes, les saluda el profesor Ever con esta clase de Finanzas 1. Un tema muy interesante, muchachos, ya vamos entrando en materia. Y la segunda unidad, se puede decir, porque la primera unidad correspondía a lo que es generalidades de las finanzas, ¿verdad? Que fue la semana pasada, donde está la conceptualización, la importancia de la finanza, las funciones de la finanza y también lo que es las finanzas personales, algo que hicimos este, una asignación especial ahí, ¿verdad? Entramos ya a la segunda unidad, que en este caso, estimados estudiantes, estamos ya en análisis de estado financiero. La primera parte de los análisis de estado financiero, estamos hablando de el análisis vertical y el análisis horizontal, y vamos a presentar también lo que es el estado de utilidades retenidas. En esta ocasión, estimados estudiantes, vamos a presentar en qué consiste el estado de situación financiera. Aunque ustedes ya contienen dentro de los recursos, ¿verdad? Dentro de los recursos, la conceptualización de lo que es el análisis vertical y el horizontal, vamos a demostrar a través de la práctica en qué consiste este análisis. Obviamente, lo vamos a hacer con Excel, que es mucho más fácil. Bueno, pero aquí se los vamos a enseñar. Bueno, entonces, para el estado de situación financiera, estimados estudiantes, el análisis lo vamos a hacer de esta manera. Aquí tenemos, ¿verdad?, un estado de situación financiera. Este estado de situación financiera, estimados estudiantes, se denomina, ¿verdad?, el Universitario Celoso S.A. Estado de situación financiera. Aquí tenemos 2 años. Tenemos el año 2019 y el año 2020, ¿verdad? Aquí tenemos lo que es el efectivo, las cuentas por cobrar, el inventario, ¿verdad? Que son los activos corrientes, los activos no corrientes, que son propiedad, planta y equipo, la depreciación acumulada y las inversiones a largo plazo. Luego tenemos en el caso de los pasivos corrientes, cuentas por pagar, impuestos por pagar, los pasivos no corrientes, que son los bonos por pagar a largo plazo, y luego tenemos lo que es el capital social. En esta ocasión, estimados estudiantes, quiero que pongamos mucha atención a lo que es el capital social. Fíjense bien que ya aquí presentamos lo que es el capital social y la cuenta de utilidades retenidas. Algo muy importante dentro de la finanza. Tal vez en la contabilidad nosotros no le poníamos tanta mente a esto de las utilidades retenidas, pero en este caso, dentro de la finanza, esta cuenta tiene mucha influencia. Utilidades retenidos. ¿Por qué? Porque es donde por decir así, se acumulan las utilidades que se van obteniendo, ¿verdad?, de los años anteriores. Y esto es lo que sirve para tomar decisiones en inversiones y capitalizar la empresa. Bien, entonces también tenemos, estimados estudiantes, este estado de resultado. Un estado de resultado que, como pueden ver, ¿verdad?, tiene las cuentas eh, totalizadas, sí, ¿verdad? Gastos de venta, gastos de administración, gastos financieros y productos financieros. Y un estado financiero que se le denomina estado de utilidades retenidas. Pero lo vamos a completar. ¿Y cómo vamos a hacer? El primer paso, vamos a completar el estado de utilidades retenidas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Fíjense bien. Bien, entonces, estimados estudiantes, proseguimos, ¿verdad? Aquí tenemos, en primer lugar, algo muy importante. Fíjense, estamos en el año 2020 y tenemos que dicen que las utilidades retenidas fueron de 600. El año pasado, 2019, fueron 400. ¿Qué significa? Que tenemos que llegar a ese monto. Pero fijémonos en el estado de utilidades retenidas. Dice que las utilidades retenidas son 400. ¿De dónde salió este dato, muchachos? Sencillo, ¿verdad? Este dato salió de aquí mismo. Vamos a ponerlo en color amarillo para que lo logremos identificar. Este está aquí. Si se fijan, ¿verdad? Si ustedes se fijan, ahí tienen, ¿verdad?, lo que es este dato. Dentro de estos datos, bueno, que se me olvidó ponerle, ¿verdad? Debe de existir las utilidades netas. En este caso son 400,000, ¿verdad? Las utilidades netas son 400,000.
vamos a ver de dónde sale este dato. Lo vamos a poner, en este caso, ¿verdad? Con distinto color para que se logre ver de dónde sale este número, ¿verdad? Está muy negrito. Vamos a ponerlo un poquito más para este lado. Ok, tenemos 400, las utilidades retenidas del año 2020. Vamos a ver aquí. Y dice que son, en este caso, 400,000. ¿Dónde podemos encontrar esa información? Sencillo, aquí en el estado de resultado. ¿Ok? Aquí tenemos el estado de resultado, por eso les digo que ahí se viene acumulando, ¿verdad? Las utilidades que se van obteniendo en los estados financieros. Entonces, teníamos 400, ¿verdad? A este lado, más 400 de la utilidad. Al 31/12 del 2020 se me hacen 800. Sumamos esto más esto, me da 800. Si nos hubiese salido, estimados estudiantes, una pérdida, entonces yo lo resto. En este caso, fue una utilidad de 400,000 córdobas. Ahora, ¿cómo hacemos, profesor, si dice que la utilidad retenida al 31/12 del 2020 fueron 600? Entonces, ¿qué significa, estimado estudiante? Que fueron pagados dividendos. O sea, en otras palabras, que se les pagó a los socios. De estos 400,000, se le dieron 200. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que restar. ¿Por qué? ¿De dónde nos salen estos 200, estimado profesor? Sencillo, aquí tenemos 600, que es esto que tenemos a este lado. Si ustedes se fijan, 600 aquí, miren, estimados estudiantes, y 600 a este lado, y ya tendríamos cuadrado lo que es el estado de utilidades retenidas. Esto pertenece a lo que es el análisis de los estados financieros. Son estados financieros complementarios porque ayudan a entender, en este caso, la finanza, porque como la finanza ve lo que es el efectivo y además de eso toma decisiones para invertir, este estado de utilidades retenidas es de mucha importancia porque de ahí es donde sale ese, ese recurso para ir a invertir. Algunas empresas utilizan estas utilidades, ¿verdad? Para garantizar, por ejemplo, las cuentas por cobrar. En el caso, por ejemplo, de empresas que viven así, se dedican a ventas al crédito, como por ejemplo el Gallo Magayo, por ejemplo, Almacenes Tropigás. No crean que las cuentas por cobrar, o sea, una deuda al crédito salió así por así. No, sale de un análisis financiero que obviamente está siendo respaldada por las utilidades retenidas. Porque si una empresa está teniendo pérdida y en vez de tener utilidades retenidas va teniendo pérdida, señores y señores, estimados estudiantes, no le va a dar crédito nunca de un producto, ¿verdad? Que se está vendiendo. Por lo mejor sería una venta del contado. Entonces, para muchas cosas sirven lo que son las utilidades retenidas, inclusive para capitalizarlo. ¿Cómo se capitaliza una empresa? Sencillo, comprando activos fijos. Bien, entonces, estimados estudiantes, después que hacemos esto, vamos a hacer el análisis, en este caso, ¿verdad? Vertical. Aquí tenemos el análisis vertical. ¿En qué consiste esto? Esto es análisis vertical y para este lado, como podemos decir, el análisis horizontal. ¿Cómo hacemos para calcular esto? Bien, estimados estudiantes, quiero explicarlo. En este caso, el total de activo es mi 100%, ¿verdad? Y el total de pasivos más patrimonio o capital es mi 100%, ¿verdad? Vuelvo y repito, el total de activos es mi 100%. Y el total de pasivos más capital también es mi 100% en el caso de los activos y los pasivos. Con Excel esto es una herramienta súper fácil. ¿Cómo lo voy a hacer? Esta fórmula que ustedes ven aquí, el sintaxis, es fácil de hacerlo. Lo vamos a hacer aquí para que ustedes vean cómo se hace, aunque yo ya lo tengo hecho, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer. Bien, no importa, lo vamos a componer. Por ejemplo, vamos a hacerlo así. Fíjense bien. Quiero que pongan toda la atención. A ver, desde un inicio, más, abro paréntesis, y voy a poner el total del total de activos, ¿verdad? Que en este caso serían estos 2.400. ¿Ok? Permítanme, sí, el total de activos, perdón, disculpen, este monto entre
el total de activos. Ahora sí, esto que tenemos a este lado. Total de activos, perdón. Sí, aquí le puse total de activos, por eso que estaba confundido. Ok. Cerramos y me da 8, nada más que aquí lo vamos a cerrar. Fíjense bien, si yo jalo esto, automáticamente se me va a mover de la D21 a la D22. Lo vamos a hacer en prueba, si ustedes quieren. ¿Ya? Y como pueden ver, se me mueve todo y no es eso lo que quiero. Entonces, ¿cómo hacemos? Vamos a enllavar. Aquí en la D21, que es el activo fijo, lo que voy a hacer es poner un signo de dólar entre la D, las dos D. O sea, al inicio y al final de la D. Y le doy Enter. Si usted se fija, ahora sí puedo, como dicen, jalar esto hasta aquí. ¿Ya miraron? Qué fácil. Y después le quito, estimados estudiantes, los ceritos para que se vea bonito. Quito aquí, quito aquí, quito aquí y ya me quedó en cuestiones de segundos el análisis, ¿verdad? Que queríamos. Igual a este lado. Lo voy a volver a hacer para que ustedes más o menos puedan fijarse. Fíjense bien. Desde un inicio. Más esto. Bueno, paréntesis. Siempre pongan paréntesis. Entre pleca. Y ponemos el total, que serían los 2100. Cerramos paréntesis. Pero vamos a poner, estimados estudiantes, el signo de dólar antes y después de la F para enllavarlo. Y le doy Enter. Luego lo jalo, esta parte de aquí hasta cuando me dé la cruz, y le doy a este lado. Como pueden ver, ya me dio cuestiones de segundos, todos los ceros. De esa misma forma hago, ¿verdad?, los pasivos. Solo que en este caso, el total de pasivo más capital es mi 100%. Hago lo mismo, como ustedes pueden ver, miren, aquí está enllavado con D24, que son los 800,000, entre, ¿verdad?, D40, que si ustedes se fijan, ahí están los D40, enllavado, signo de dólar antes de la D y después de la D, para yo jalarlo y me da ese mismo total para todo. Me tiene que cuadrar, ¿verdad? Me tiene que cuadrar. Bien, una vez que tengo esto, muchachos, el análisis vertical y el análisis horizontal, ¿verdad? Viene lo que es el análisis. Y aquí es donde, estimados estudiantes, usted tiene que buscar cómo leer y tratar de entender e interpretar los estados financieros. Por ejemplo, si ustedes se fijan, estimados estudiantes, tenemos el mismo porcentaje de inventario y el mismo porcentaje de cuentas por cobrar. Esto no debe de ser así. Recuerden que el inventario nunca debe de ser cero, al igual que el efectivo. Y en este caso es muy parecido las cuentas por cobrar con el inventario. Significa, estimados estudiantes, que podríamos decir que la mitad del capital de trabajo, que son los activos corrientes, ¿verdad?, están prácticamente en la calle porque son cuentas por cobrar. La mitad del inventario está dentro de la empresa, la mitad, perdón, del capital de trabajo está dentro de la empresa por medio de los inventarios y la otra mitad están en la calle con cuentas por cobrar. Eso es demasiado riesgoso, ¿verdad? Por lo tanto, lo que le diríamos nosotros a la empresa es que establezca estrategias de cobro. ¿Cómo? Motivando al cobrador, dando un porcentaje, dando un premio para, qué sé yo, para motivar a que los cobradores cobren más y recuperen ese efectivo que tanto le hace falta a la empresa. Luego tenemos, si ustedes se fijan aquí, un 38% de la propiedad, planta y equipo. Podemos decir que está muy casi, bueno, no está tan mal, ¿verdad? 38%, ¿verdad? No está tan mal. Bien, aquí podríamos hacer hasta este lado ese análisis. Los pasivos. Fíjense bien, las cuentas
a largo plazo, que bonos por pagar a largo plazo tenemos un 6%, y aquí tenemos cuentas por pagar del 33%. El impuesto por pagar pues es mínimo, es el 2%, pero la empresa está llegando a un nivel de mucho endeudamiento. Fíjense bien, aquí tenemos 33% y aquí tenemos 58%, pero logren ver algo. Tengo un 33% contra un 25% de inventario. ¿Qué significa eso? Que para poder, como dicen, ¿cómo voy a pagar? ¿Verdad? Ese 33% si apenas tengo un 25% de inventario. Aquí hay un problema muy serio, estimado estudiante, porque ¿cómo voy a recuperar, verdad? Y cómo voy a pagar si necesito prácticamente tener mucho más en inventario para poder pagar. Ahora, si llegáramos a recuperar en un 100% las cuentas por pagar, las cuentas por cobrar, por ejemplo, tendríamos 25 y 25 si se vendiera todo el inventario, fueran 50 y con eso pagaríamos prácticamente al menos un abono de para disminuir ese 33% de las cuentas por pagar. Miren cómo es que se analizan los estados financieros, ¿verdad? Pero desde el punto de vista vertical. Ahora, vamos a verlo ahora desde el punto de vista horizontal, pues, o del año 20, compararlo con el año 2019 y 2020. Fíjense bien, el efectivo apenas aumentó en un 1%. Eso es demasiado, como dicen, poco. Se puede considerar que casi nada, pues. Un 1% fue el aumento en relación del año 2019 con el año 2020. Ahora, fíjense bien las cuentas por cobrar. Aumentaron en el 2019, son del 14% y en el 2020 el 25%. ¿Qué significa? Hay que revisar esas cuentas porque no se debe, ¿verdad?, de delimitar en dar mucho crédito. Volvemos y repetimos que las cuentas por cobrar son parte del capital de trabajo. Y el inventario, como pueden ver, al menos en el año 2019 teníamos un 33 y ahora el 25. ¿Qué significa? Que obviamente, como les decía, hemos vendido más al crédito que al contado. Ahora, fíjense bien, estimados estudiantes, tenemos allí un 33%. Bueno, apenas la empresa se ha capitalizado en un 5% en relación al año 2020. Ahora, las inversiones han disminuido en un 6% en relación al año 2019. ¿Qué significa? Significa, estimados estudiantes, que la empresa debe de considerar, ¿verdad?, invertir más para capitalizar la empresa. En vista de que en esta parte del capital, por decir así, de trabajo, los activos corrientes están demasiado riesgosos, pues no debiera de estar así. Aquí me preocupa lo que es el inventario con las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar a este lado. No sé cómo se haría aquí para poder vender, pues, para poder vender y pagar esta deuda. Tendría que dar un abono poco a poco, se tendría que ir saliendo poco a poco. Entonces, en relación del año 2019, ahora, fíjense bien la cuenta por pagar. Antes teníamos 33, perdón, 19%, ahora tenemos 33. Nos estamos endeudando. Eso es importante. Se ha endeudado en un 14%. Sin embargo, ante la DGI, pues está saliendo muy bien porque prácticamente ha honrado sus deudas con la DGI en un 3%. ¿Por qué? Antes teníamos 5 y ahora tenemos 2%. El ahorro es importante. Fíjense bien, tenemos bonos por pagar a largo plazo. En este caso, en el 2019 teníamos el 24%. Ahora tenemos un 150,000 que implica lo que es ese 6%. Esto es importante, sin embargo, estimados estudiantes, la empresa ha honrado, puede ser que eso sea parte de el efectivo que quedó aquí apenas de un 1%, puede ser que haya habido más cobros, sin embargo, pues aquí tenemos, miren cómo los números hablan por sí mismos, aquí tenemos un endeudamiento, un avance, ¿verdad?, de un 18%, ¿verdad? Y aquí tenemos prácticamente cobros, ¿verdad?, que se han hecho y prácticamente no se ha pagado y no ha quedado mucho efectivo, pues eso es importante, no ha quedado mucho efectivo, ¿verdad?, dentro de la empresa. Eso es importante, un punto de liquidez. Ok, ahora, fíjense bien, eso desde el punto de vista del estado de situación financiera. Ahora, vamos aquí con el estado de resultado. ¿Cómo se hace el estado de resultado del análisis?
Obviamente, si tuviéramos dos estados financieros, en este caso, pues hacemos lo mismo. Pero en este caso, el cliente solamente presentó nada más el estado de resultado del 2020. Bien, entonces el 100% en este caso son las ventas totales. ¿Qué significa? Que todas las ventas son el 100%. Entonces, ¿cómo hacemos la fórmula? Sencillo. En este caso sería, lo voy a hacer, más esto, paréntesis, disculpen que siempre me olvida, entre pleca el 100% que en este caso son las ventas. Cierro paréntesis y le doy enter. Ok, a este señor enllavamos siempre la D, porque es el 100%, que son las ventas, y le doy y lo bajo, como dicen, lo jalo, ¿no? Y ahí tienen ese porcentaje. Luego borramos esto para que se logre ver más limpio. No, este no. Este y este. Como pueden ver, ahora vamos a analizar las ventas. El estándar, estimados estudiantes, es que el costo sea entre un 20, 25 o un 30%. En este caso, anda sobre el margen porque es un 22%. Para que en la utilidad bruta quede un 80 o un 70%. ¿Por qué? Porque siempre los gastos son los que varían la utilidad y no podemos, como dicen, estar esperando que los gastos se disminuyan por sí mismos. No, tenemos que dejar un remanente bastante alto para que si a un caso hay un imprevisto dentro de los gastos, un aumento o algo, no afecte mucho lo que es el rendimiento de la empresa, que lo presenta el estado de resultados. Ahora, en este caso, fíjense bien, los gastos son de 48%. Sumando todo, el 11, el 17, el 3 y 1 nos da 48%. Aquí podemos decir, muchachos, que estamos un poco mal. ¿Por qué? ¿Cuánto es el margen que estándar, no? El margen estándar anda entre los, aquí le puse 40 y es 20 o 30%. ¿Por qué? Imagínense que los impuestos que nosotros tenemos es del 30%. Si fuese 40 y 50%, ningún inversionista, ¿verdad?, va a trabajar aquí solo para que lo miren, apenas para ganarse un 10% en un año. Jamás. En 12 meses, 10% de utilidad. Es demasiado frágil esa ganancia ante cualquier catástrofe económica, ante cualquier catástrofe financiera. Demasiado frágil ese margen. Entonces, ahí tenemos que disminuir los gastos. ¿Y cuáles son los gastos más grandes que tiene la empresa? Son los gastos administrativos. Luego le siguen los gastos de venta. Ahí tenemos los gastos financieros que apenas son un 3% y apenas nos ganamos un producto financiero del 1%. Luego tenemos los otros egresos. En este caso, gastamos más, ¿verdad?, del 7% que otros ingresos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aumentar otros ingresos para disminuir, ¿verdad?, otros egresos y nos quede un margen de utilidad. Lo mismo en el caso de productos financieros y gastos financieros. Debemos de aumentar más los productos financieros y disminuir los gastos financieros. ¿Cómo? Eso es una estrategia de otros ingresos, otros, ¿verdad? Y productos financieros. Además de eso, como ustedes pueden ver, me queda una utilidad del 44% y donde nuestro IR es del 30%, nos quedaría apenas un 14% de ganancia. Esto no es muy conveniente ni convence prácticamente a ningún inversionista, muchachos. Así que de eso se trata lo que es el estado de situación, el análisis vertical y horizontal. Estimados estudiantes, espero que este video, ¿verdad?, les haya servido. Al final, estimados estudiantes, usted, lo vamos a hacer un poco más grande, en su asignación les dejo este formato. Fíjense bien donde está el informe que hicimos a través de este análisis. Dice el señor Miguel de Jesús Cordero Lanza, el universitario celoso, ¿verdad? Honorable Junta Directiva. En atención a su petición,
hemos efectuado el análisis de las actividades económicas de la empresa en el correspondiente periodo 2019-2020, tomando en cuenta los estados financieros presentados. El trabajo profesional financiero ordenado por la Junta Directiva que deriva los siguientes aspectos. La empresa entregó con fechas validadas y verificadas al 1 de enero del 31 de diciembre del 2019 y 2020, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Bien, dice la responsabilidad del financiero consultor. Nuestra responsabilidad es elaborar el análisis de los estados financieros con base a la información suministrada, efectuando nuestros cálculos de acuerdo a las técnicas de análisis vertical y análisis horizontal. Estas técnicas requieren de que cumplamos con requerimientos de ética para analizar los estados financieros correspondientes y ponemos los estados financieros que nos presentaron. Es responsabilidad del universitario nervioso, ¿verdad?, la presentación razonable de la información financiera correspondiente del 2019 y 2020. En nuestra opinión, y es lo que ustedes van a hacer, muchachos, y les voy a dejar este formato en Word para que ustedes lo elaboren, es hacer un resumen de todo el análisis vertical y horizontal, tanto del estado de resultado como el de estado de situación financiera. En este caso, ¿verdad? Según el análisis de la empresa, tienen que pensar por un apalancamiento, aumentar las ventas, para que ese 48%, ¿verdad?, aumente, para que ese 48% aumente. Dos, aumentar los cobros, motivando a los cobradores para recuperar parte sustantiva del capital de trabajo. La empresa debe de estar también sobre el límite del endeudamiento óptimo. Hay que realizar, ¿verdad?, algunos cálculos de razones financieras para saber cuál es el índice del endeudamiento. Abonar más para que se pueda dejar el nivel de liquidez que necesita la empresa. Y por último, establecer un ahorro para adquirir maquinaria y no a través de financiamiento. Así que, estimados estudiantes, esto sería prácticamente un informe que ustedes harían dentro de la asignación con los estados financieros que les dejo a continuación. Así que, muchachos, ahora sí, a trabajar. Finanzas es número y análisis. Nos vemos, muchachos.